Macron insiste mucho en que Francia debe de ir a una guerra directa con Rusia. Pero ¿saben cuál es la verdad? Que esa guerra ya está perdida para Francia y todavía ni siquiera empieza. Se está librando en estos momentos en un terreno mucho menos visto, pero más importante para Francia, en donde más le duele, que es en el escenario geopolítico. Y ahí Rusia está cosechando muchas victorias estratégicas sin necesidad de disparar un solo tiro en contra del ejército francés. Lo está haciendo tejiendo una red de influencias, haciendo una red de alianzas que están apuntando contra Francia y que están ahorcando no solamente el desarrollo de su economía, sino también amenazando con su dominio sobre muchas de sus excolonias y actuales colonias francesas que tienen el continente africano. Y por ende, eso va a desequilibrar todo el dominio que Occidente o que Francia por lo menos tiene en ese continente. ¿Cómo está pasando esto? Pues en las últimas semanas ya hemos sido testigos de cómo Rusia, con una clarísima estrategia, ha firmado muchos acuerdos de cooperación militar, no solamente con Corea del Norte, también lo está haciendo en Francia. Por ejemplo, con Santo Tomé y Príncipe, con Guinea-Bissau, y ahora podría parecer a primera vista que estamos ya hablando de naciones pequeñas, casi insignificantes en el tablero geopolítico mundial, que no habíamos escuchado antes. Pero la realidad es otra. La realidad es muy diferente, porque estas pequeñas naciones, aunque son diminutas en tamaño, son gigantes en importancia estratégica. Están ubicadas en el Atlántico, justo al borde del Golfo de Guinea. Y aquí es donde el mundo comienza a preguntarse por qué el Golfo es tan importante para Rusia y cómo está poniendo en jaque a Francia y a la Unión Europea con este movimiento. Miren, no es solamente una ruta marítima más. Es una de las arterias más importantes del mundo y además es una región extremadamente rica en recursos naturales. ¿Qué tienen? Tienen petróleo, tienen mucho gas natural, tienen metales preciosos. El Golfo de Guinea lo tiene todo. Y controlar esta área significa tener una mano en la arteria vital de la economía mundial, porque creen que Francia es rico sin tener prácticamente ningún recurso natural, porque sigue ejerciendo un dominio de explotación sobre estas colonias. Y los acuerdos que Rusia ha firmado no son solamente papeles que intercambian salas de conferencias, no. Incluyen el despojo de todas estas colonias para Francia, la posibilidad o el impedimento de que la Unión Europea siga explotando sus recursos, pero también Rusia ha metido cláusulas como por ejemplo entrenamiento militar, soporte logístico y ¿saben qué es lo más impactante? Le permite a Francia la operación de aviones y buques de guerra rusos en esos territorios. Bases rusas en donde antes había bases francesas o estadounidenses. Y esta nota está proliferando cada vez más. La semana pasada apenas hablábamos precisamente de Níger. Y ahora estamos hablando de 3 pequeñas naciones más en África. No solamente una expansión militar, es una jugada maestra del ajedrez geopolítico del Kremlin. Porque al establecer su presencia militar, sus bases ahora en Santo Tomé y Príncipe, al establecer otra base en Guinea-Bissau, al expulsar a las tropas estadounidenses del Níger, prácticamente ya controlando el Sahel, Rusia no solamente se está asegurando de apoyo en el Atlántico, está enviando un mensaje muy poderoso a otras potencias mundiales de Occidente sobre su capacidad y voluntad de influir en zonas que estratégicamente eran de la OTAN, de los países miembros de la OTAN, y ya no son más. Ahora, pensemos en esto por un momento. Fíjense el impacto de lo que estamos aquí hablando, de esta nota, que a lo mejor si la leemos, pues es interesante, pero no alcanzamos a dimensionar tal vez cómo esto le está dando la estocada final a Francia de una guerra que ya perdió sin que siquiera haya comenzado. ¿Cuál es la implicación de que Rusia ahora tenga buques de guerra en un punto tan estratégico? Más allá del obvio aumento en la capacidad militar rusa en el mundo, estamos hablando de la capacidad de Rusia para proyectar desde ahí su poder, no solamente en África, a través del Atlántico y hacia otras regiones. Proteger a China, y esto altera también el equilibrio de poder no solamente en África, sino a nivel mundial. Con cada buque que Rusia está anclando ahí y expulsando un buque estadounidense o francés, con cada avión que aterriza,
Rusia está reescribiendo las reglas geopolíticas en la región. Y además no hay que ignorar el aspecto de los recursos naturales, porque al ganar esta influencia y control sobre Santo Tomé y Príncipe y Guinea-Bissau, Rusia pues no solamente está asegurando tener ahí ya sus bases militares, también se está posicionando de manera óptima para acceder a los recursos que tienen estas regiones del Golfo de Guinea. Y aquí, precisamente, es donde la estrategia rusa se está mostrando con toda la complejidad de algo que Occidente no vio venir. Y si lo vio venir, ¿por qué no lo evitó? Porque no se trata solamente de militarizar una zona. Ahora entendemos que se trata de una integración de capacidades militares con objetivos económicos. Y esta maniobra de Rusia está teniendo implicaciones muy profundas para el sistema de control militar de la OTAN, de los países miembros de la OTAN, de Occidente, pues, sobre África. ¿Cómo están reaccionando? ¿Cómo van a ajustar su propia presencia ahí y las políticas de África a lo largo del Atlántico? Por lo pronto del Níger ya los expulsaron. Y de estas dos nuevas zonas, también. Rusia está desafiando no solamente a las potencias occidentales, sino que también está tomando el control de lo que antes era de ellos en otros continentes. Hablamos de actores regionales que hoy ven cómo el equilibrio de poder podría estar inclinándose a favor de Rusia. Y esto puede llevar a una reconfiguración de alianzas y a una reevaluación de estrategias de seguridad y economía por parte de las potencias afectadas. Macron ya lo dijo muy claro la semana pasada. Está preocupado, muy preocupado, porque después de Ucrania, dice él, Rusia podría ir tras toda Europa. ¿Y saben qué? Tiene razón, pero no en un escenario de que Rusia vaya a meter tanques de guerra y tropas contra Europa. No, lo que no nos dice es que Rusia va tras Europa, pero a través de una estrategia mucho más sutil, pero igual de efectiva, tomando control de lo que antes era de ellos, de lo que antes ellos explotaban. Vamos a ver un ejemplo clarísimo de esto precisamente en Nueva Caledonia. Miren, es precisamente parte de la otra nota del día que puede ser que pase desapercibido, pero tiene mucha relación. Una isla en el Pacífico, muy pequeña si ustedes quieren, que sigue siendo una colonia francesa, esa es la realidad. Y recientemente ha sido escenario de violentas protestas. ¿Por qué? Porque ya no quieren a Francia. La capital, que es Noumea, vio como 80 negocios eran incendiados y más de 200 cohetes quemados. Francia ha tenido que responder con un toque de queda, enviando refuerzos, quiere intentar calmar la situación, pero la realidad es que le duele desprenderse de una colonia más que sabe que va a perder porque es cuestión de tiempo, y que Rusia está meciendo la cuna, despojándolo de todas las colonias que antes explotaba. Miren. Toque de queda en el territorio francés de Nueva Caledonia. La medida fue impuesta el martes tras violentos disturbios registrados en este archipiélago del Océano Pacífico. Los disturbios estallaron el lunes, coincidiendo con el debate en la Asamblea Francesa de una revisión constitucional de carácter técnico que busca ampliar el electorado para las próximas elecciones provinciales de Nueva Caledonia. Actualmente solo pueden votar los nativos y residentes llegados antes de 1998 y sus descendientes. La reforma constitucional haría que las elecciones estuvieran abiertas a cualquier persona con al menos 10 años de residencia en el territorio, que tiene 270.000 habitantes. Los independentistas lo consideran una medida para reducir la incidencia del pueblo canaco nativo. El gobierno tiene que escucharnos, tiene que tener en cuenta que no estamos de acuerdo con esto, con esta ley, con este texto que han elaborado, no estamos de acuerdo en absoluto. Las protestas del lunes desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, coches calcinados, saqueos y carreteras bloqueadas. En París, el ministro francés del Interior y de Ultramar señaló que 82 personas fueron detenidas en los últimos 2 días por los disturbios. Añadió que más de 50 gendarmes y policías resultaron heridos, algunos de gravedad. Además del toque de queda, los colegios y centros de educación secundaria cerraron hasta nueva orden, al igual que el aeropuerto. ¿Por qué tanta furia? Pues resulta que Nueva Caledonia es mucho más que una simple pequeña colonia francesa.
Está situada a kilómetros de Francia, pero esta isla es estratégicamente valiosa en la creciente disputa que hoy tiene precisamente Francia con uno de los socios más grandes y cercanos de Rusia, China. Y en el Pacífico estamos viendo cómo además es el cuarto productor mundial de níquel. El níquel que es crucial para las baterías de los vehículos eléctricos. Ahora, ¿cómo Francia está manejando este lugar? ¿Cómo es posible que a estas alturas de la humanidad siga siendo una colonia francesa? Déjenme decirles que la cosa no es nada bonita. Los locales, especialmente los canacas, los primeros habitantes, los indígenas, han visto sus recursos saqueados por Francia sin nada a cambio. Y cuando se trata de autonomía o independencia, Francia ha jugado todas las cartas para mantener el control de una dictadura y aquí sí, no importan los valores occidentales ni la democracia occidental. Aquí es la mano dura de Francia sobre su colonia. Y hablemos de los referendos. Ha habido 3 referendos desde el 2018, cada uno más polémico. ¿Y cuál es la táctica francesa? Manipular los tiempos y los resultados y las reglas del juego para que siempre salga ganando Francia. La gente está cada vez más molesta, porque el último referendo que fue en plena pandemia fue el colmo. Hubo un boicot de los proindependentistas y el resultado fue a favor de quedarse con Francia, pero muchos dicen que eso refleja la verdadera voluntad del pueblo y otros dicen que es un verdadero fraude. ¿Cómo es posible que en estos tiempos una potencia que se llena la boca hablando de democracia y de derechos humanos siga jugando al colonialismo y a la explotación? Pues la respuesta duele, pero es clara. A Francia le conviene. Nueva Caledonia tiene níquel y muchos otros recursos naturales. No nada más estamos hablando del níquel que sirve para hacer las baterías. Estamos hablando de una ubicación que es vital para mantener su presencia en el Pacífico, donde el poder de China crece día a día. Y ahora, precisamente con Rusia solidificando su presencia en áreas que antes eran bastiones de Francia o de Europa, están viendo, cruzado de brazos, cómo el Kremlin les está quitando todo lo que antes ellos explotaban. La pregunta de la noche, amigos, ¿están realmente preparados para competir con la influencia rusa que crece a pasos agigantados, despojándolos de los que antes eran sus colonias? La preocupación de Macron nos dice que hay un miedo enorme, mucho más amplio, de que Europa pueda perder no solamente su relevancia geopolítica, sino también ser marginada del tablero global del poder, sobre todo despojado de África. Y la situación nos está mostrando que las tensiones y las reacciones europeas ante los avances rusos no son solamente ya por una situación de la retórica que nos vende CNN, de que después de que Rusia gane en Ucrania va por Europa. No se trata de eso, se trata de África. Se trata de un patrón que revela un profundo temor de perder una influencia y dominación a nivel mundial. Un miedo que se ve claramente en estas crisis internas como las de Nueva Caledonia. Cuando un gobierno como el francés decreta un toque de queda, lo que hay es un miedo profundo. Y aquí la verdadera batalla no es solamente por el frente de guerra en Ucrania. Eso es lo que menos le importa a Macron. Se trata de mantener su poder y su influencia en un mundo que está cambiando rápidamente y que le dice ya no más a las viejas potencias y a los viejos esquemas de colonización y quieren un cambio de aires. Pero la pregunta, por cierto, y participen en la encuesta, es: ¿la presencia rusa en África es una mejora sobre el dominio francés? Las opciones son sí, Rusia ofrece más oportunidades económicas. No, solo es un cambio de colonizador. C, es similar, ambos buscan explotar recursos. O D, no se puede determinar aún porque es demasiado pronto. Los resultados las preguntas y las opciones están resumidas en YouTube porque no podemos poner tantos textos, pero estas son las opciones. Entonces voten porque su opinión es importante. Y aquí está, Alba, el verdadero secreto de lo que hemos visto, de la rabieta que hemos visto en las últimas semanas acerca de hay que ir a la guerra con Francia. Dice hay que ir a la guerra con Rusia, dice Macron. Esa guerra ya empezó y Francia ya la perdió. Claro, por eso lo veíamos tan envalentonado, tan diciendo es que hay que enviar los soldados, es que hay que ir ya. Por eso ayer cuando les pasábamos parte de su bella entrevista que dio ahí a través de las redes sociales, en donde hablaba de
de sus valores. Ahí vemos cuáles son sus valores. En Nueva Caledonia estamos viendo cuáles son sus valores. La real cara de la Francia, Francia colonizadora. Ahí estamos viendo la verdadera cara de Macron. Luego que la supervivencia del más fuerte, claro, pregúntenle a sus colonias africanas. ¿Cómo ha sido la supervivencia del más fuerte? Pues mira, Alba, aquí te van dos extremos. ¿Cuál prefieres tú? El de un país con valores occidentales democráticos que dice que se respeta la democracia. Y si la democracia en un referéndum dice, por ejemplo, que en Nueva Caledonia ya no quieren ser parte de Francia, ¿la respetan? No, Pues claro no. que no. Pero cuando la democracia en un referéndum, por ejemplo, como en Crimea o en el Donetsk, dicen que ya no quieren ser parte de Ucrania, ¿la respetan? Pues piden que no se respete. Entonces estamos viendo aquí un contrasentido, Alba, del discurso propagandista con la realidad de las acciones. Claro. Se trata de explotación, se trata de litio, se trata de níquel, se trata de gas, de petróleo. Claro. Decía alguien en tu canal, creo que se llama Marce, la usuaria o el usuario, se me fue su comentario, pero decía que ella o él le preguntó a un ciudadano africano que ahora vive en España por 25 años, según, es que se me fue su comentario, pero lo leí, que quién era mejor. Ahí está, ya lo encontraste. Dice, hablando hace pocos días con un hombre de Nigeria, residente en España desde hace 25 años, me dijo que eran peores los ingleses que los franceses cuando le pregunté si preferían los franceses ingleses. Que también hay otro comentario que dejó más adelante que dice, o que si los rusos ingleses o que si los rusos, y que el señor le dijo que prefieren a los rusos, que porque los rusos los tratan por igual a igual, y que los franceses y los ingleses obviamente no los tratan igual, que los tratan como si fueran ciudadanos. Horrible el comentario, pero ciudadanos de segunda clase, en donde son inferiores y ellos son otro nivel, ellos están aquí arriba y los demás están aquí abajo. Entonces, dirían por ahí, hay niveles y entonces, pues no se juntan con la chusma, diría en El Chavo del Ocho, ¿verdad? Y casi los tratan, dicho por nuestra Merce, amiga o amigo. Y es lo que estamos viendo. Cuando vemos tantos golpes de estado de las colonias, colonias francesas en África, y vemos que se están volcando y que están buscando otras alianzas, otros aliados, pues hay que preguntarnos por qué. Si están tan a gusto con Francia y los está tratando con respeto y ven que tienen una buena relación, ¿por qué se van a salir? Porque no los están tratando tan bien. Están buscando otras alternativas y es donde vemos a nuestro Napoleón de feria, pues que se envalentona y entonces sí hay que mandar soldados. Claro, como no son sus soldados. Pues, Alba. Hay que mandarlos. O sea, no son sus soldados en el aspecto de que no son su familia. Es mandar a otro que muera por ti, Pues por tus intereses. Es un problema terrible en Francia. Claro. Es un problema terrible porque Francia tiene, no lo quisiera mucha parte de Francia, no digo que todos, pero mucha parte no quisiera tener tantos ciudadanos de color, porque hay un problema terrible de racismo, pero los tienen, producto de colonizar otros países. Y mira, no lo digo yo, déjame mostrarte algunos datos. Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, informe del 2019. El 36% de las personas en Francia admitieron ser racistas. ¿Cómo ves? Es que es de ver en no creer, Alba. Mira, Comisión Nacional de Derechos Consultivos, Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, la CNCDH en el 2019. El 36% de las personas encuestadas en Francia admitieron ser racistas en su autopercepción. La misma encuesta reveló que el 59% de los encuestados sintió que el racismo había aumentado en los últimos años. O sea, el que admitió ser racista también admitió que el racismo había aumentado, ¿no? Hay informes de la Defensoría del Pueblo en Francia, también muchas quejas de discriminación racial. Hubo un caso muy impactante en el 2016, Adama Traoré, que era un joven de color que murió bajo custodia policial, que se convirtió en un símbolo de lucha. Pero eso, Alba, es nada más uno de muchos ejemplos. Claro. ¿Te acuerdas hace poco de cómo... El que mataron, que porque según le marcó el alto a la policía, entonces que no se pudo parar, que le dio sospecha, entonces le disparó y lo mató. Un chavito de 17 años. Que muchos decían, es que tenía antecedentes penales. Aunque haya tenido antecedentes penales, el policía no debió disparar a matar.
Iba manejando, pudo haber disparado una llanta. Sí. Hubo testigos que luego dieron otra vuelta a la historia, que luego estaba Francia en llamas por las protestas. Hicieron videos con sus teléfonos y le dispararon por la espalda, quemarropa. O sea, no coincidía. La versión del policía no coincidía con los videos ni con la relatoría de los testigos. Pero el jovencito era un jovencito de color, inmigrante. Otra encuesta del 2019, el Pew Research Center, dice que el 49% de los franceses en el 2019 veían a los inmigrantes como una carga para el país debido a la competencia por trabajos y beneficios sociales. Es decir, es un problema gravísimo que tiene Francia, a pesar de que viven de la explotación y se benefician tanto de la explotación de muchas colonias, como por ejemplo Nueva Caledonia, como los recursos del Níger, y debería de haber no solo racismo, sino un agradecimiento y una integración social. ¿De dónde has sacado lo que te ha convertido en la potencia que te ha convertido? Exacto. O sea, ¿de dónde viene? De los que tratas inferiormente, pues deberías agradecerles que los que están inferiores según tú tienen todo eso, si no, ¿dónde estarías? Peor que ellos, porque ellos lo tienen. Dicen por aquí que Putin no se va a meter con Macron porque ya saben que la OTAN no lo deja solo. Bueno, pues varios miembros de la OTAN ya salieron a decirle que ellos no van a pelear una guerra que provoque Macron. Sí, Alba, no necesita meterse con Macron. Esta guerra ni siquiera ha comenzado y ya está perdida. Porque lo que realmente le preocupa a Macron es que han perdido en un tiempo récord el dominio y el control sobre excolonias que seguían siendo colonias de facto y colonias que de hecho son de facto, como Nueva Caledonia. Perdieron el control del Níger. Por lo menos ya hay 4 países sobre los que Francia ha perdido el control, el dominio, la explotación precisamente de sus recursos. Y eso precisamente es lo que preocupa. No necesitan irse a una guerra militar directa. Claro. Parece que es el escenario que Macron busca, porque ahí sí podría perder Rusia. Pero en esta posición Rusia está muy cómoda, claro, porque se está divirtiendo viendo los toros detrás de la baranda, mientras, por cierto, hace acuerdos con estos países que le van a beneficiar también en su economía y en una expansión militar, donde antes había tropas estadounidenses y francesas, pues ahora va a haber tropas rusas. Claro. Por ejemplo, la base 101 del Níger, que antes la ocupaba Estados Unidos y que ahora están Tiene nuevo inquilino. Tiene nuevo inquilino. Mira, ahí están, Alba, los resultados de la encuesta. Déjenmelo poner por aquí. La presencia rusa en África es una mejora sobre el dominio francés. El 71% piensa que sí, que van a estar mejor con Rusia. El 13% piensa que no se puede todavía saber. El 9% piensa que es lo mismo, que ambos los explotan. Y el 6% piensa que solo es un cambio de colonizador. Entonces vamos a estar, por cierto, Alba, muy atentos viendo qué es lo que pasa. Porque no se está acabando este episodio, apenas está comenzando. Les apuesto lo que quieran, porque pasó en Níger, es un patrón que se está repitiendo. Es el mismo. Sí, es el mismo, ¿no? Básicamente es el mismo. Les apuesto que después de que Nueva Caledonia se independice o las cosas exploten o se salgan de control, porque esto no se va a calmar. Está fuera de control. Digo, ¿para qué hay un toque de queda? Después va a salir la mano de Rusia. Y después va a decir Nueva Caledonia... Por una cuestión de supervivencia, Alba, también. Como dice el dicho, los enemigos, los amigos de mis enemigos... Recuérdame, porque yo me hice bolas. Pues no sé qué quiere decir. No, los enemigos... Díganos en el chat. Sirve que activamos en el chat. A ver. Y mi cerebro también anda mal. Anda mal. Pero evidentemente, los enemigos de Francia son los amigos de Nueva Caledonia. Ahí está, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Sí, ahí está. Los enemigos de Francia en estos momentos son los mejores amigos de Nueva Caledonia, porque lo van a proteger. Porque van a proteger sus intereses comunes en contra de un enemigo común. Ahí está. Claro. Tan sencillo como eso. Y vamos a estar viendo pues qué pasa en el futuro con esto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.